El tema que voy a desarrollar en esta oportunidad lleva por título El problema de la autocompasión y la queja. Voy a basarme en algunas ideas de un psicólogo holandés, Gerard van den Aardweg. Voy a dividir esta charla en dos puntos. El primero, el problema de la autocompasión y la queja en el niño, y el segundo, este mismo problema en el adulto. Por lo tanto, entonces, en primer lugar, veamos el problema en el niño. Todo niño es egocéntrico por naturaleza en su primera infancia, y esto es algo natural, ya que el primer instinto que en todo ser viviente se desarrolla es el instinto de conservación. El niño es un ser necesitado, y de las crías animales, la cría del hombre, el niño, el hijo, es ciertamente el más necesitado de todos. De ahí entonces que la misma naturaleza prevea esta inclinación a buscar de parte de los demás la atención a sus necesidades. Esto es lo que queremos decir cuando hablamos de egocentrismo en el niño, ¿no? Entiéndase bien. No estamos hablando aquí de ningún problema de orden moral, sino de algo de orden puramente natural. El niño experimenta hambre y llora para que le den de mamar. Se ensucia y llora para que lo cambien. Le duele algo y llora para atraer la atención para que los demás perciban de que algo no anda bien. Evidentemente que a medida que el niño va creciendo, estos sentimientos tendrían que ir cada vez más evolucionando y pasando de ese primer egocentrismo a una atención también por las necesidades de los demás, a salir de sí hacia las necesidades ajenas, hacia el encuentro de los demás. Pero esto, salvo muy raras excepciones, es fruto de una sana educación. Volviendo entonces a esas primeras reacciones de todo niño, el niño tiene la sensación de que su ego, su propia persona, es lo más importante del mundo. Él se concentra en sí mismo. Cuando él tiene hambre, él no se fija si también los demás tienen hambre, solamente él tiene hambre. Cuando él se siente mal, no se fija si otro se siente más mal que él. Todavía no tiene capacidad de razonar para hacer este tipo de comparaciones. De ahí entonces que esté siempre girando sobre sí mismo. A medida que va creciendo en la primera infancia, todavía esto se va perpetuando, tiende a mantenerse. De ahí entonces que los niños pequeños, aun cuando comienzan a razonar y a hablar y a relacionarse cada vez más con las personas mayores, tiendan siempre a referirse hacia sí mismos. Y constantemente están hablando de ellos. Yo, ¿no? Se comparan con los demás, y esto significa que el punto de referencia son ellos. Ellos se comparan con los demás. Para el niño tiene una importancia excesiva aquello que es lo mío, el tener, la ambición, el deseo. Eso lo vemos, por ejemplo, en ese deseo de juguetes, en sus caprichos, en el hecho de que todo lo que les llama la atención lo desean poseer. Como resultado de esta tendencia todavía natural, son experiencias que son anteriores a todo razonamiento en el niño, ¿no? Como resultado nosotros vemos que los niños fácilmente se sienten dolidos, menospreciados, agraviados, despreciados, faltos de respeto, faltos de aprecio, por causas a veces reales y muchas otras veces por causas imaginarias. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando un niño todavía pequeño ve en su familia la llegada de un hermanito menor. Y enseguida empiezan los celos. ¿Por qué? Porque justamente deja de ser el centro. Percibe que de alguna manera
hay otro que está llamando más la atención que él. Por eso los celos y todas esas reacciones, a veces incluso berrinches, o incluso una cierta regresión psicológica del niño, empieza a comportarse como un niño más pequeño de lo que es y a tener comportamientos que había ya superado. Y esto justamente para competir, para volver a llamar la atención, competir con ese recién llegado que le está robando de alguna manera la centralidad de la escena. También resultado de esto es el hecho de que el niño, hemos señalado algunos sentimientos negativos, bueno, en positivo se siente feliz cuando es valorado, cuando es apreciado, cuando es querido, cuando él, mejor dicho, cuando él percibe estas cosas. Y se siente feliz cuando es privilegiado en comparación con los demás. De ahí entonces que esta tendencia inicial de todo niño tienda a manifestarse en ciertos aspectos negativos. En primer lugar, en el privilegio por las cosas negativas, por resaltar las cosas negativas. Tiende más a ver los aspectos negativos que los aspectos positivos. Por ejemplo, él percibe inmediatamente cuando se considera menos amado, cuando se considera relegado, vos querés a otro más que a mí, a mí no me quieren tanto como a tal otra persona. En segundo lugar, también podemos señalar como aspectos negativos el hecho de que por cualquier cosa se siente frustrado, por su ansia de aprecio, se siente profundamente frustrado ante cualquier carencia, como ya dije antes, aunque sea imaginaria y no real, carencia de afecto, carencia de estimación. También, tercer rasgo que podemos ver en esta propensión negativa es la tendencia a la exageración. Tiende a sobrevalorar aquellas experiencias en las cuales él se siente menospreciado, aunque ordinariamente éstas no tengan en realidad tanta importancia. También la tendencia, en cuarto lugar, a la universalización. Si se siente inferior en algún aspecto particular, por ejemplo, si él ve que es gordo, flaco o pobre o mal deportista, inmediatamente y rápidamente tiende a pensar que es inferior en todo, porque la frustración afecta a toda su persona, no a un solo aspecto. También en quinto lugar, como rasgo negativo, vemos esa tendencia a la exclusión. Él deduce, por su falta de valor imaginario, muchísimas veces, no real, que los demás no pueden quererle, que lo tienen que excluir, que lo tienen que marginar. Y finalmente señalemos algunos aspectos o algunos sentimientos consecuentes: la vergüenza, la soledad, el autodesprecio, la tristeza y muchas veces la cólera, el rencor, el resentimiento por todos estos sentimientos. Todo esto evidentemente es lo que una sana educación va contrarrestando y va puliendo, ¿no? Pero cuando esto no se da, o cuando el niño, a pesar de recibir una sana educación, se resiste a ella, porque el niño es un ser libre, es un ser humano. Digo, cuando no tiene buen resultado la educación, ya sea porque no está presente, ya sea porque es insuficiente o a veces porque es deformante, como ocurre lamentablemente en muchos ambientes en nuestro tiempo, estos sentimientos negativos que acabo de mencionar pueden ir constituyendo un auténtico sentimiento de inferioridad, que tiene en definitiva dos causas. La primera es el compararse con los demás y de forma muchas veces totalmente deformada en su imaginación por los motivos que ya acabo de mencionar, y otras veces también las críticas de los demás. Causa de estos sentimientos pueden ser críticas que él recibe, muchas veces quizás sin mala intención, a veces como burlas, a veces por la crueldad propia de los niños entre sí, que se critican, que se burlan, ¿no? Especialmente las críticas que van a ir fundando una especie de sentimiento de inferioridad son las que vienen de los padres o de otros miembros de la familia,
de los cuales justamente el niño es de quienes más está esperando la valoración y el ser querido. Secundariamente influyen, secundariamente por comparación con las críticas de aquellos seres queridos, digo, influyen las críticas de los compañeros, de los coetáneos, los compañeros de juego. Cuando el complejo o el sentimiento de inferioridad se refuerza con la repetición una y otra vez, puede hacerse crónico, y ahí es cuando algunos psicólogos hablan de complejo de inferioridad, que aunque estemos o no estemos totalmente de acuerdo con toda la teoría de este complejo de inferioridad, ciertamente el sentimiento de inferioridad en algunas personas es algo que no se puede negar. Cuando esta convicción se va haciendo cada vez más profunda, porque o nadie lo percibe y entonces no lo ayudan, o aunque lo perciben e intenten ayudarlo, la persona se cierra, el niño ya puede cerrarse, especialmente cuando va entrando en la pubertad, cuando va entrando en la primera adolescencia y no acepta la ayuda de los demás. Digo, cuando esta convicción se va haciendo profunda y se va arraigando, se desarrolla incluso una especie de resistencia a nuevas experiencias que puedan modificar estos sentimientos. Por más entonces que uno le dé cariño, por más que empiece a recibir muchas cosas positivas, a veces la persona como que ya se bloquea y se hace incapaz muchas veces de verla. Entonces esa persona se empieza a volver rígida y autónoma, y todo el afecto y aprecio del mundo no van a bastar para rehacer todas estas malas experiencias que él se ha ido forjando en la vida. Como respuesta a todo este complejo de inferioridad, se desarrolla una reacción emotiva en el niño que va a pasar a ser parte esencial de su vida. Y esta reacción emocional es la autocompasión. Es la reacción emotiva del ego dolido de un niño o de un adolescente. La autocompasión. Empieza entonces a autocompadecerse. Esto no ocurre, digámoslo con toda claridad, siempre, no ocurre siempre, sino cuando no hay aceptación por parte del niño de esas dificultades, de esas frustraciones que toda persona tiene en la vida. Si el niño adolescente que llega a sentirse inferior o no querido o no atendido, y como ya dije antes, no importa si esto es real o si esto es solo imaginario, ¿no? Pero digo, cuando él acepta con resignación su situación, va a sufrir quizá esa falta de amor que él piensa tener. Pero mediante la aceptación, el dolor va a ir disminuyendo en poco tiempo y va a recuperar su equilibrio interior y recuperará el placer de vivir, la parte positiva de su vida. Sin embargo, debemos decir que no es común que este tipo de aceptación se dé de forma espontánea en la mayoría de los niños o adolescentes, a causa de esa importancia innata que tiene el ego para toda persona, de la cual hablé al principio, ¿no? No somos nosotros propensos a relativizar los sufrimientos, las faltas de atención, sino todo lo contrario, a universalizarlas, a exagerarlas, porque tenemos como digo, este instinto inicial de nuestra existencia, al cual debemos también añadir el pecado original, con el fomes peccati, la inclinación al pecado, que justamente todo lo que va en la línea del egoísmo lo va a exagerar. Por tanto, a menos que a una persona se le haya educado en el auténtico sentido del sufrimiento, de la aceptación de los propios defectos o de los propios fracasos, especialmente con la educación cristiana, que es donde más perfectamente se realiza este tipo de valores, ya sea de parte de los propios padres o
de aquellos que de alguna manera tienen la tutoría de un niño o de los profesores y maestros en sus colegios. Digo, cuando, a menos que haya recibido esta educación, la persona es muy probable que tienda a, a desarrollar estos sentimientos negativos y como reacción entonces caer en esa autocompasión que acabamos de mencionar. Cuando no se da entonces, digo, esta aceptación del dolor y del sufrimiento, el ego reacciona con sentimientos de autocompasión. ¿eh? Nadie me quiere, no me aprecian, todos se ríen de mí, no me aceptan, yo no sirvo para nada, yo no significo nada para ellos. Estas expresiones y muchas otras son tan comunes de escuchar en muchas personas y en muchos niños, quizá disfrazadas de otra manera. En el fondo se pueden todas resumir en una sola: qué lástima doy. Y esto puede incluso trasladarse al plano religioso, con sentimientos como de que Dios no me quiere o de que no hay nadie más pecador que yo. Este tipo de pensamiento y esta, llamémoslo incluso forma mentis, porque va siendo como una especie de molde a través del cual van pasando todas las experiencias, se transforma en un círculo en el cual ese niño o adolescente piensa constantemente en sí mismo, viéndose a sí mismo en su mente como una pobre criatura, necesitada, abandonada, y comienza entonces a generar una inmensa compasión por ese propio sufrimiento, al igual que puede desarrollar quizá lástima por otras personas que sufren, pero en este caso es lástima por sí mismo. Y así vemos sentimientos de queja, muchas veces no expresados a otras personas: soy feo, soy impopular, soy débil, no sirvo para nada, prefieren siempre a los demás. Todas estas frases equivalen a una que las implica a todas: pobre de mí, pobre de mí. Y ahí tenemos expresada en forma clave este sentimiento de autocompasión. La autocompasión es, como lo indica la palabra misma, lástima orientada directamente hacia uno mismo. Esta autocompasión reclama todas las energías mentales y la atención de la persona hacia sí mismo. Por eso es absorbente, es desgastante. El ego termina por sentir incluso placer en esta compasión hacia sí mismo y empieza como a reconfortarse con esto, pues la autocompasión en el fondo es un tipo de amor hacia sí mismo. Y el amor siempre produce placer. El amor hacia sí mismo produce alguna especie de placer en esa búsqueda de sí mismo que se produce. Por la autocompasión se proporciona, de hecho, calor, se compadece, desea protegerse y estimarse a esta persona que es uno mismo, y se siente uno con derecho a obtener compensaciones consoladoras. Por eso, no es de extrañar que muchas veces en esta autocompasión y esa búsqueda constante de producirse alguna especie de compensación por los dolores que se sufran, la persona puede descubrir quizá accidentalmente ciertos comportamientos masturbatorios que luego a veces se convierten en un vicio del cual no puede salir fácilmente. La autocompasión se expresa a menudo con palabras, como las que ya he mencionado, ¿no? Con quejas interiores, con lágrimas y sollozos. Esto se suele hacer también evidente en el tono de voz, muchas veces plañidero, expresiones faciales de tristeza, de pesadumbre, e incluso posturas corporales.
Vemos a las personas como si estuvieran llevando una mochila todo el tiempo, hombros caídos, ojos tristes, falta de brillo en ellos. La autocompasión engendra casi siempre sentimientos particulares, en especial sentimientos de protesta, de queja, que toman a veces la forma de cólera, hostilidad, rebelión, amargura, especialmente cuando de alguna manera el adolescente o el niño se sienten tratados injustamente, aunque muchas veces en realidad esas injusticias están solamente en su cabeza. A veces lo que ellos llaman injusticias son prohibiciones justísimas, donde justamente se está tratando de preservar a esa persona de peligros particulares, pero él lo ve como una especie, digamos, de vallado, de límites, que en realidad lo están como sofocando. Cualquier caso de complejo o de sentimiento de inferioridad es también un caso de autocompasión crónica. Esta autocompasión se ha hecho de alguna manera, se ha hecho estable en la persona. Sin la autocompasión, los sentimientos de inferioridad no tendrían tantas consecuencias negativas. Es todo esto una especie de conciencia de la propia desdicha. Por eso lo expresamos en esa expresión pobre de mí. Segundo punto, el niño autocompasivo en el adulto. A través de las expresiones más comunes de la autocompasión, como el llorar, el quejarse, el buscar comodidades y buscar compasión, las personas suelen ayudarse a sí mismas a digerir los propios traumas. Esto que hemos visto en el niño tiende a perpetuarse. No basta con el solo crecimiento cronológico, con el paso de los años, para que estos problemas que hemos ido mencionando desaparezcan. Por el contrario, si no hay un trabajo explícito, si no hay un trabajo de educación o de autoeducación, estas cosas van a tender a perpetuarse. Explica Van den Arweg, una vez que sienten lástima de sí mismos, estas personas tienden a perseverar en ello e incluso a desearlo, puesto que la autocompasión tiene un dulce efecto inherente a la lástima, que es el consuelo. Puede ser muy gratificante sentirse uno mismo como una pobre criatura, incomprendida, rechazada y abandonada. Entonces ahí tenemos un efecto propio de estas cosas. Uno se consuela. Como decíamos antes, en el fondo la autocompasión es una forma de amor propio, y todo amor de alguna manera produce cierta dulzura, al menos de orden sensible. De ahí entonces que por este placer experimentado en estas cosas, ¿no?, en estos actos, en estos gestos, esto tiende a perpetuarse. Cuando esto se ha dado con frecuencia durante la infancia y durante la adolescencia, puede incluso engendrar una especie de dependencia, una dependencia secundaria, relativa, todo lo que se quiera, pero una dependencia, como la persona necesita llorar, necesita quejarse, necesita siempre estar lamentándose. Lo mismo se diga de quienes han cedido este hábito de grandes. Puede ser que una persona quizá de niño no lo tuvo, lo empezó a tener de grande. Quizá empezó a ceder al mal espíritu que se le empezó a generar en algún momento en la vida, ya adulta, y eso lo fue llevando a este mismo espíritu de queja. Entonces, no exageremos esto pensando que solamente se da en aquellos que lo vienen arrastrando de la infancia. Podría ser que en algunos casos una persona lo adquiera de grande, ¿no? Aunque, como digo, la mayoría de las veces viene esto desde pequeños y venimos acarreando estos defectos no combatidos adecuadamente. En todos estos casos, sea que vengan de la infancia, sea que se adquieren en la vida adulta, se convierte esto en un hábito autónomo de queja interior, así lo llama Van den Arweg. Hábito autónomo de queja interior, como que tiene ya su propia vida.
Aunque uno sea un adulto, si tiene este hábito, sobrevive entonces en él lo que se llama el niño quejoso. Siempre tengo ese niño quejoso adentro. Por algo, el hábito de la autocompasión ha sido llamado enfermedad de la queja. Enfermedad de la queja. Y la queja, sobre todo la queja constante, no una queja quizá aislada, pero la queja constante y la queja universal, es decir, por todas las cosas, siempre hay algo de lo cual presentar una queja, a veces en forma explícita, otras veces en forma implícita, simplemente con una mala cara, con un gesto. Esto evidentemente es la principal manifestación de que detrás de esto tengo el problema de ese niño autocompasivo que se ha perpetuado en esta persona que soy yo, el adulto. Esto se da en las mentes de los neuróticos en general, es decir, de aquellas personas que están afectadas por las distintas manifestaciones neuróticas, dudas diversas, dudas profundas, me refiero, estables, crónicas, emociones obsesivas, sensaciones de inseguridad sin motivo, conflictos interiores. Se construye así, a veces, por esta vía, una personalidad neurótica. O sea, en el fondo, este hábito de la autocompasión, de la queja constante, del niño quejoso, de la dependencia de la autocompasión y de la queja, son las que generan la personalidad neurótica, que se caracteriza por algunos rasgos bien determinados. Señalémoslo con este psicólogo a quien estamos siguiendo en esto. El primero de ellos es la continuidad de modelos pueriles o propios de niños en el adulto. O sea, gestos, actitudes, que son infantiles. Y vemos, de hecho, en personas adultas, muchísimos de estos rasgos. Por eso a veces decimos, es un niño grande. Es un niño grande. O sea, ha crecido en cuerpo y en muchas otras cosas más, pero en el fondo mantiene un montón de actitudes que son infantiles, continuidad de modelos pueriles. Esto incluye los deseos específicos, sensaciones, luchas y modos de pensar del niño, pero ahora en un adulto. Ojo, dejemos bien claro esto, no todo en una persona con estos problemas es infantil. La madurez se interrumpe a veces en algunas áreas específicas, pero no en todas. Por eso tienen dimensiones adultas en muchas cosas, pero han quedado como con actitudes infantiles en algunas que a veces son incluso áreas esenciales de la vida. En segundo lugar, segundo rasgo de esta personalidad neurótica causada por este hábito, ¿no? Por este vicio de la queja y de la autocompasión, es la tendencia a quejarse. Aunque en algunas personas, como ya dije antes, se muestra esto más oculto. Lo explica así Van den Aarbeek. El neurótico grave parece estar buscando continuamente y encontrando razones para compadecerse y quejarse. Fíjense, ¿no? Estar buscando y encontrando, y siempre lo va a encontrar. Porque si no lo encuentra en la realidad, lo va a inventar, es decir, él lo va a ver porque distorsiona a veces la realidad. Al punto tal entonces de que en el fondo le va a encontrar siempre, como decimos nosotros, la quinta pata al gato, ¿no? O sea, siempre tiene algo en el cual se le presenta alguna razón para quejarse. Sigue diciendo este autor, puede ser que se sienta crónicamente objeto de injusticia, o frustrado, o sufriendo siempre por algo. Sus quejas pueden basarse en cualquier aspecto negativo, sentimientos de decepción, de soledad, de incomprensión, de carencia, de afecto, de falta de amor, malestar físico, dolor, etc. Parece como si la mente neurótica no pudiera prescindir del sentimiento de autocompasión, de autodramatización. Por ese motivo es como una dependencia o, lo que es lo mismo, una inclinación a la queja.
El resultado es que la autoconfianza, la seguridad y la alegría de vivir están muy debilitadas en el neurótico. Esto lo vemos en tantísimas personas. Tantas personas siempre están quejándose de algo. Si no es de una cosa, es de otra. Y muchísimas veces no se dan cuenta. Esto se ha hecho tan profundo en ellos, tan habitual, que ellos no son conscientes de que siempre subrayan los aspectos negativos de todas las cosas, ¿no? Siempre subrayan. E incluso a veces, hasta sin ninguna malicia, hasta a veces para sacar algún tema de conversación, el tema pasa por la queja. Aunque sea una queja sobre el clima, qué calor que hace, hoy sí que hace frío, siempre los aspectos negativos. Es muy raro ver en algunas personas concretas que comiencen sus conversaciones o lleven el campo de sus conversaciones hacia cosas positivas, hacia aspectos de bondad, hacia aspectos donde lo que quieran manifestar es la alegría, porque en el fondo está muy extendido este problema del que estamos hablando. El tercer rasgo es el deseo infantil de llamar la atención, de obtener la aprobación y la simpatía de los demás, y a menudo una excesiva urgencia de autoafirmación, o sea, de estar volcado sobre sí mismo. Por eso va a intentar ser el centro de atención. Como una vez me decía una persona, mire, mi problema en el fondo es que yo siempre quiero ser el centro de mesa. O sea, que todo esté girando en torno mío, ¿no? Muchos son el centro de atención, al menos en su imaginación. Y esto, por ejemplo, lo podemos observar en nuestras fantasías. A ver, cuando yo me pongo a soñar, si yo sueño despierto, es decir, cuando yo doy rienda libre a mis imaginaciones, ¿qué cosas son las que imagino? ¿Cuáles son mis fantasías? Este tipo de personas siempre sus fantasías son aventuras, donde él es el protagonista principal, o desventuras, donde él es el protagonista principal, la persona que sufre todas las malquerencias, los abandonos, la soledad, y donde él justamente se siente el incomprendido del universo. De una manera o de otra, por una vía o por la otra, siempre en el fondo todo está girando en torno a él. Si esas son las fantasías, la realidad de la que vive también va a manifestar esto, siempre queriendo llamar la atención. Él juzga todo desde su punto de vista y a los demás y las actitudes de los demás según la referencia que tengan con él. Si me miran, si no me miran. Si me miró porque me miró, si no me miró porque me dejó de mirar. Si me habla fuerte, porque me habla muy fuerte. Si me habla despacio, porque no lo escucho y lo hace a propósito para que yo no lo escuche. Siempre es el punto de vista de todas sus cosas, la comparación consigo mismo. El cuarto rasgo de estas personalidades que se han ido creando con estos defectos es el egocentrismo mental. O sea, su conciencia está en gran parte ocupada en su infantil pobre de mí. Esa expresión que ya hemos dicho antes, ese pobre de mí, siempre está girando. Dice Van den Arbeck, el niño autocompasivo en el adulto, o sea, cuando se ha perpetuado una persona adulta, mima y cuida de sí mismo como una niña cariñosa maneja una muñeca que trata como algo que merece compasión. Los sentimientos de amor hacia los demás, basados en un auténtico interés por ellos, están bloqueados por ese egocentrismo compulsivo, neurótico, que ha surgido más o menos espontáneamente. No hay que confundir, por eso, el verdadero amor de caridad con la caridad fantasiosa. Estas personas muchas veces el verdadero amor de caridad no lo practican, pero la caridad fantasiosa sí. Caridad fantasiosa es la caridad que yo practico con las personas que no tengo al lado. Entonces sí, estas personas muchas veces se llevan bien con todas las personas que están lejos. Entonces son personas muy, muy caritativas, muy serviciales, con la persona que quizá me encuentro en algún momento determinado solamente de paso. Pero aquellas que yo tengo al lado mío, esas que son las que tengo que sufrir sus defectos, a esas personas muchas veces las trato mal.
Por eso, la caridad de esta persona es una caridad ilusoria, pero no es una caridad real. Por eso es que Jesucristo, cuando nos habla de la caridad, Él habla de la caridad al prójimo. No habla del amor al hombre, habla del amor al prójimo. Porque el hombre puede estar muy lejos, puede estar en mi imaginación. El prójimo es el prójimo, el próximo, el que tengo al lado mío. Jesucristo dijo que había que practicar la caridad con ese hombre concreto, con esa mujer concreta, con la cual yo convivo diariamente, no con el hombre en general. Son los filantropistas los que hablan del amor al hombre. Jesucristo no habló de amor al hombre, habló de amor al que está al lado, que es el prójimo. Bien, este defecto realmente es un defecto muy importante en la vida. Cuando uno lo descubre, y muchos de nosotros ciertamente mirando con un solo ojo ya lo descubrimos en nosotros, debe uno trabajarlo profundamente. Señalo simplemente, y con esto termino, 4 posibles líneas de trabajo sobre esto. En primer lugar, hacer el esfuerzo de descubrir nuestras propias reacciones infantiles, que muchos de nosotros las tenemos, y muchas más reacciones infantiles de las que pensamos tener. Entonces hay que empezar por hacerlas conscientes, por sacarlas a la luz, es decir, tomar conciencia de ellas, ponerlas delante de la mesa y mirarlas de frente. Si no, no podremos luchar contra ellas. Bueno, a ver, ¿cuáles son las reacciones infantiles que yo tengo? Seamos sinceros con nosotros mismos. ¿En qué cosa yo me parezco a un niño? ¿En los berrinches? ¿En la queja? ¿En la demanda constante de atención de parte de los demás? ¿En el estar comparándome siempre con los demás, con lo que reciben los otros? Primera cosa, entonces, ¿no? Descubrir nuestras propias reacciones infantiles. En segundo lugar, ver y subrayar las cosas positivas. Este espíritu, este sentimiento de queja, solamente lo vamos a poder corregir si yo empiezo a mirar la otra parte de la realidad que no suelo ver. Hay que alegrarse por el bien, hay que sembrar buen espíritu, hay que luchar contra la queja interior y exterior con la alegría interior y exterior, con el hecho de darme cuenta de cuántas gracias yo recibo diariamente. Las cosas positivas son infinitamente más que las cosas negativas que siempre van a estar presentes en nuestra vida. Pero yo tengo que tomar conciencia de ellas. Por eso un adecuado examen de conciencia diario tendría que empezar en primer lugar por un examen de las gracias que he recibido. Solo en segundo término tendría que dirigirse hacia el examen de las cosas que yo he hecho mal. Porque lo primero es realísimo. He recibido muchas cosas de las cuales estoy obligado por nobleza y por fidelidad a Dios de agradecer. Solo en segundo lugar ver, bueno, cuáles son las cosas negativas que también ciertamente en este día tienen que haber ocurrido y las cuáles son las que yo he hecho voluntariamente para corregirme, para pedir perdón, para poner los medios de no volver a reincidir en estas cosas. Tercera cosa que hay que hacer, trabajar en la humildad. En la humildad y el deseo de ocultarse, ¿no? El trabajo en la humildad es clave. La humildad es la virtud que puede sanar un corazón quejoso, un corazón dominado por la autocompasión y el espíritu de queja, que en el fondo es un corazón egocéntrico y orgulloso. Y finalmente, en cuarto lugar, el trabajo en la verdadera caridad y la sincera caridad y amor hacia el prójimo, que se debe manifestar en esas pequeñas obras diarias donde se manifiesta la caridad, aquello que San Marcelino Champagnat ha llamado las pequeñas virtudes, pero que son las verdaderas vías a través de las cuales se manifiesta la auténtica caridad con los que me rodean.
Esto, la práctica de la caridad sincera y efectiva con el prójimo que me rodea es la mejor forma de contrarrestar esa búsqueda de sí mismo que se da en el espíritu de queja. Estos elementos son fundamentales en la vida de una persona que quiera alcanzar la auténtica madurez de su espíritu.